Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. Él es Jehová, Dios de la creación. Él es Jehová, Dios poderoso. Él es Dios fuerte, la roca eterna. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Él es Jehová, Él es Jehová. Dios poderoso. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. ¡Canta aleluya! Canta aleluya, canta aleluya. Él es el gran yo soy. Él es el gran yo soy. Jehová Shalom, el Dios de paz yo soy, el Dios de Israel, tu Rey eterno. Él es el gran yo soy, el Dios de Abraham. Jehová Shalom, el Dios de paz yo soy. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Canta aleluya. Él es Jehová. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Él es tu proveedor. Jehová Jireh, el Dios de salvación. Dios el Mesías, que entre nosotros. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Canta aleluya. Canta aleluya, canta aleluya. Canta aleluya, canta aleluya. Él es Jehová. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Él es el gran yo soy, el Dios de Abraham. Jehová Shalom, el Dios de paz yo soy. Él es el gran yo soy. Él es el gran yo soy. El Dios de paz yo soy. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Canta aleluya. Canta aleluya, canta aleluya. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Canta aleluya. Canta aleluya. Él es tu proveedor. Él es tu proveedor. Jehová Jireh,
el Dios de salvación, Dios el Mesías. Él es Jehová. Él es tu proveedor. Él es tu proveedor. El Dios de salvación, que entre nosotros testificó de él. ¡Oh, canta aleluya! Canta aleluya. Él es Jehová, Dios poderoso. Canta aleluya, canta aleluya. Dios poderoso. Él es el gran yo soy. El Dios de Abraham, Jehová Shalom, el Dios de paz yo soy. Él es el gran yo soy. El Dios de Abraham, el Dios de paz yo soy. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Canta aleluya. Canta aleluya, canta aleluya. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Canta aleluya. Canta aleluya. Canta aleluya. Canta aleluya. Canta aleluya. Una vez más, canta aleluya. Canta aleluya. Canta aleluya. Canta aleluya. Canta aleluya. Canta aleluya. Él es Jehová, Dios poderoso. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. ¡Canta aleluya! ¡Canta aleluya! Dios poderoso, Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Aleluya. La Biblia dice: confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. Dios les bendiga a todos mis hermanos y mis hermanas. Soy Eliana Bastidas y me congrego en la iglesia Ebenezer con mi pastor Osvaldo Tona, y estoy aquí para contarle pues un resumen pues de cómo el Señor llegó a mi vida. Y bueno, yo quería compartirles pues cómo el Señor se glorificó pues en mi vida, siendo yo pues nacida pues en familia cristiana, pero yo estaba en el mundo, pues no, el Señor no se me había revelado. Y mi mamá fue criada en el Evangelio, mi papá no, mi abuela también, mis bisabuelas, todas eran
de nacidas en el Evangelio. Y ellas asistían a la iglesia, pero mi mamá ella se descarrió un tiempo y entonces yo no conocía todavía al Señor, sino sí escuchaba cuando mi bisabuela era la que me llevaba a la iglesia, pero no, pero de niña. Ya cuando crecí, de llegar a la adolescencia, pues no, yo me fui al mundo, pues entró pues un espíritu de rebeldía en mí cuando estaba adolescente. Me puse un poco así grosera. Un tiempo que me fui de la casa con un muchacho. Y bueno, ahí comenzó pues el infierno de mi vida, pues que me fui, salí embarazada, no seguí estudiando en la universidad. Entonces, empezaron a venir muchas cosas pues a mi vida, me puse grosera por la boca, altanera, amargada. Yo era una mujer muy amargada. Y, hacía pues lo que yo quería, pues. Entonces, hubo un momento que el Señor comenzó a lidiar conmigo en sueños, porque eso siempre, pues, el Señor ha movido en mí, pues, una facultad que el Señor puso en mí de sueño por profecía y siempre lo he tenido desde niña, desde que tengo uso de razón. Y entonces Él empezó a lidiar conmigo por sueños, a mostrarme la iglesia de Benecer, el pastor, me decía que esa era mi iglesia, y entonces me mostraba muchas cosas y ocurrían, las cosas que soñaba, pues ocurrían y yo no entendía porque como no, yo no iba a la iglesia, no entendía qué significaba eso, entonces yo le contaba a mi mamá de esas cosas, entonces como ya había comenzado otra vez a ir a la iglesia con mi tía, entonces ella empezó a invitarme a la iglesia y entonces yo empecé a ir a la iglesia con ella y empecé, ella me presentó a los hermanos y yo comencé a decirle al pastor pues todos los sueños que el Señor me mostraba y las cosas que yo no entendía, pues. Entonces comencé pues a venir a la iglesia como oyente primero. Después yo vine varios domingos, después me aparté, no volví más, yo seguí así en mi vida. La pareja que yo tenía pues me maltrataba, no me trataba bien, se molestaba cuando yo decía que iba para la iglesia, no le gustaba la forma como se vestía, porque decía que ahora yo sí estaba bonita vistiéndome ahora sí, como una vieja, porque entonces yo me había apartado, me había alejado, entonces había salido otra vez embarazada, entonces había dejado de ir a la iglesia, entonces después el Señor siguió lidiando conmigo, empezó a tener problemas en mi hogar, con mi pareja, llegaba borracho, me insultaba, me maltrataba, llegó a pegarme también, entonces yo no hallaba qué hacer, ahí empezó otra vez a ir a la iglesia, a buscar al Señor, entonces llegó un momento que tomé la decisión pues de recibir al Señor y de bajar a las aguas. Entonces me bauticé y empecé a tomar decisiones. Yo era una mujer demasiado vanidosa, me vestía pues mal, toda descotada, me maquillaba mucho, me pintaba mucho el pelo. Entonces usaba zarcillo, todo, cadenas, pulseras, todas esas cosas porque yo era muy vanidosa. Entonces, pero el Señor poco a poco fue obrando en mí, fue quitando todos esos deseos, pues poco a poco fui dejando los pantalones, fui dejando los escotes, el maquillaje, todas las bisuterías que usaba, empecé a dejar todas esas cosas, el Señor empezó a quitar el deseo de mi corazón sobre esas cosas poco a poco y Él fue obrando en mí y fue cambiando pues mi carácter porque yo era pues de mal carácter, un carácter fuerte, temperamento pues
de que me sulfuraba, me airaba de nada y yo era muy amargada, muy seca y el Señor empezó a endulzar mi corazón. Después hubo un cambio en mí que el Señor puso amor en mi corazón y me puso una persona diferente, de ser más amistosa, porque yo era una persona que a veces caía mal a la gente, decía que yo sí era amargada, que yo era muy echona, que no le hablaba a nadie. Entonces el Señor puso pues ese amor en mi corazón de proyectarle a las personas, que ahorita soy diferente, ahora soy más atenta, más amistosa, más cariñosa con las personas pues han visto el cambio pues, en mí, mi familia, las demás personas que me conocen pues han visto el cambio y, y bueno, yo le doy gracias a Dios por haber llegado a mi vida porque muchas veces hubieron momentos que el enemigo pues puso cosas en mí que quería sacarme de la escena, muchas veces quiso matarme a través de mi pareja también, me amenazaba. Entonces también de en la calle, cosas en la calle, una vez me iba arrollando un carro y cosas así que me sucedían y muchas veces el enemigo quiso sacarme del camino, pero siempre estaba el Señor allí, guardándome y, y bueno, yo sé que el Señor tiene un propósito conmigo, a pesar de que yo he cometido muchos errores, a pesar de las fallas que he cometido, tantas cosas que hice en mi pasado, con tantas cosas malas, a pesar de eso, pues el Señor me ha guardado, eh, era para que yo no estuviera aquí en este momento contando estas cosas, de todas las cosas que hice, de todos los errores que cometí. Bueno, yo le doy gracias a Dios pues, por su amor y su misericordia que tuvo conmigo, por haberme limpiado, por, por haberme llenado de su espíritu, porque yo me sentía vacía, sola, porque siempre, la mayoría de las veces, recibí maltrato, abandono, y yo le di gracias a Dios por haber llenado mi corazón con su espíritu y de haberme hecho saber que no estoy sola, que Él está conmigo. Le doy gracias a Dios por tanto amor y tanta misericordia que tuvo conmigo y con mis hijos, porque nosotros pasamos mucho trabajo, muchas necesidades. Desde niña pasé mucha necesidad y trabajo en mi hogar con mi mamá y mi papá. Veía cosas, como él maltrataba a mi mamá, como llegaba borracho, y a mí me tocó casi que la misma vida con la pareja que tuve, que me maltrataba, llegaba borracho, me insultaba, me trataba horrible. Y yo le doy gracias a Dios por la decisión que hizo que yo tomara de separarme, de buscar, de quedarme con el Señor y le doy gracias a Dios por las cosas que me ha dado y bueno, yo les invito pues a todos que busquen del Señor, que el Señor está tocando la puerta y Él está allí esperando, que todavía hay sangre en el propiciatorio, todavía hay oportunidad de buscar del Señor y de arrepentirse, que busquen del Señor, que Él es fiel a su palabra, que Él cumple con sus promesas, que cuando le obedecemos Él está allí para cumplirnos y que Él siempre nos está guardando, nos está ayudando, nos está supliendo en todo. Él siempre llega a tiempo. Aunque el enemigo nos meta pensamientos de cosas que estamos solos, de que no podemos, sí podemos, porque el Señor está allí y Él es nuestra fortaleza. Sin Él no podemos hacer nada. Él es el único camino, Él es la verdad, el camino y la vida. Y apartado de Él nada podemos hacer y yo les invito a todos pues, que busquen del Señor, que el cambio está en Él. Sin el Señor pues no podemos hacer nada, no. Si tenemos algún problema en nuestro hogar, si tenemos alguna enfermedad, Él es nuestro sanador.
tenemos algún problema en nuestro hogar, Él nos da la salida. Él es nuestro todo, pues. Él es nuestro pastor, Él es nuestro guía, Él es nuestro sanador, nuestro salvador. Él es nuestro juez, nuestro abogado, nuestro amigo. Y bueno, yo estoy muy agradecida por lo que hizo conmigo. Y bueno, y yo les estoy compartiendo pues un pequeño resumen pues de lo que el Señor hizo en mí. Y bueno, espero que esto les sirva pues a todos los que están oyendo y viendo este pequeño testimonio, pues que les sirva como motivación para que busquen del Señor. Y bueno, Dios les bendiga y les guarde a todos. El Señor me lo bendiga, mis hermanos y amigos que puedan estar viendo y escuchando este video. Me llamo Marisol Núñez de Rossi, me congrego en el Tabernáculo de Benecer de Barquisimeto de la 34 con nuestro pastor, hermano Osvaldo Tona. Vengo a contarles cómo el Señor ya entró en mi vida, cómo se me encendió la luz. Recuerdo cuando pequeña que mi abuela era cristiana y recuerdo que yo pensaba también que estaba en ese círculo, o sea, de manera de protección con mi abuela. Pero ya de grande entendí que yo tenía que tomar una decisión. Mi abuela muere y pues bueno, entro en la adolescencia y todo eso, me olvidé del Señor completamente. Pero ya yo conociendo ya ahorita esta oportunidad que el Señor me da y la oportunidad que yo también me di en buscarlo a Él, o que Él me buscó a mí, mejor dicho, me doy cuenta de que cada quien tiene que tomar su decisión. Y por la gracia del Señor yo lo hice. Recuerdo a un familiar o a varios familiares que nos hacían la invitación cada vez. Y yo decía que era para los domingos, para venir a congregarnos, y recuerdo que yo decía que los domingos era el único día en el cual tenía todas las obligaciones que hacer en mi casa y no me daba esa oportunidad. Recuerdo un día que mi esposo, el que hoy es mi esposo, no me respondía al teléfono. Y entonces cuando él llega me dice que estaba en la iglesia y yo no le creí. Él luego me dice, si quiere vamos el domingo. Y yo acepté la invitación por curiosidad y porque yo tenía un deseo en mi corazón, que era que él se casara conmigo. Esa fue la forma en que el Señor utilizó para que yo llegara a sus pies. Recuerdo que comenzamos a asistir desde ese domingo y de allí en adelante el Señor cambió nuestras vidas. Sin duda fue escuchando, el Señor fue haciendo la obra y le doy muchas gracias al Señor porque Él me permitió llegar y que todas las maravillas que Él ha hecho en nuestra vida, de allí nos cambió la vida, nos casamos. Sin duda es una experiencia tremenda que cada día no dejo de dar las gracias al Señor por la decisión que tomé. Cuando todavía yo no había tomado decisión por Él, recuerdo que en 3 oportunidades, hasta donde yo recuerdo, Él salvó la vida de mi hija, estando pequeña. Tuvo en 3 oportunidades la vida de mi hija en peligro. Y recuerdo que Él lo hizo. Eso de verdad, sin conocerlo y sin haber tomado decisión con Él lo hizo. Bien maravilloso. También en mi adolescencia sufría de depresiones y en 2 oportunidades intenté hacer algo que sinceramente no me enorgullezco de eso. Y el Señor metió su mano grande y poderosa. Y le doy muchas gracias al Señor porque lo hizo. Bueno, mis hermanos y amigos que pueden estar escuchando este video, de verdad, el Señor cambia las vidas y soy un testimonio vivo de eso. El Señor me les bendiga. Escuchemos al hermano José Rossi en el mensaje Este es el tiempo, parte 36. Dios les bendiga, un placer saludarles nuevamente en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias al Señor porque nos permite una vez más estar aquí en este lugar.
reconociendo, como dice la palabra del Señor, que reconozcamos su presencia, que reconozcamos su grandeza, que reconozcamos todo lo que Él es. Él es grande, Él es maravilloso, es todopoderoso, es omnisciente, es omnipresente. Bueno, tantas cosas podríamos nosotros nombrar de nuestro Dios, de las cosas, lo grande que Él es. Y si cada uno de nosotros llegamos a tener el Espíritu Santo en nuestro corazón, entonces seremos como Él es. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Seremos igual a Él, porque ya no seremos nosotros. Ahora será Él en nosotros. Él haciendo la obra. Él en su sabiduría. Él en su hermosura. En toda su, en todo la grandeza de la expresión. Imagínense, no hay palabra para describir la grandeza de Dios. Nosotros nos moldeamos, nosotros nos dejamos moldear de Dios, pero nosotros no podemos moldear a Dios. Nosotros debemos ponernos a disposición del Señor para que Él nos moldee. Pero hoy en día hay muchos inquietos que quieren moldear a Dios a la vida de ellos, a como ellos son. No, Dios tiene que aceptarme como yo soy, dicen algunos por ahí. Entonces, no, así no es. Dios no está obligado a aceptarnos con nuestros malos hábitos. No, Dios no está obligado a eso. Nosotros estamos obligados a aceptar a Dios y a dejarnos nosotros que Dios sea como dice la escritura de el barro y el alfarero. El barro no le dice al alfarero, hazme así o hazme de esta forma. No, el alfarero es el que manda. El alfarero es el que hace con el barro lo que él quiera. Si él quiere hacer una olla, si él quiere hacer un vaso, si quiere hacer un jarrón, lo que él quiera hacer. Pero en este caso entonces nosotros somos el barro y Dios es el alfarero. Y bueno, no hay, podemos decir, no hay ningún lugar, como dice la escritura en el Salmo 139, no hay ningún lugar donde nosotros podamos escondernos de la presencia de Dios. Donde quiera que estemos, ahí está Dios, en sus manifestaciones, en sus creaciones, en todas las cosas. Nosotros abrimos los ojos y lo primero que nosotros enfoquemos, lo primero que veamos, ahí está Dios, porque todo fue hecho por Dios. La palabra de Dios dice, todo fue hecho por Él y para Él. Lo que hay en los cielos, lo que hay en la tierra y debajo de la tierra. Todo fue hecho por Él y para Él. Lo que hay en el mar, en las profundidades del mar, todas esas cosas fueron hechas por Dios. El universo, todo eso fue hecho por la palabra de Dios. No fue que Dios se puso, hizo a un hombre para que empezara a formar cosas. No, no, no. Dios habló la palabra y lo hizo con su palabra. Y hoy en día, Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Siempre será el mismo. Hoy está haciendo lo mismo. Por su palabra, Él está haciendo la obra. Él está haciendo las cosas. Él está cumpliendo sus promesas. En una oportunidad Él dijo, las cosas que yo hago, ustedes también las harán. Y mayores que estas harán, porque yo voy al Padre. Entonces, este es el tiempo. Este es el tiempo de hacer las cosas mayores. Este es el tiempo de nosotros escudriñar, buscar en ese libro de profecía, en la Biblia, en qué tiempo estamos nosotros, en qué punto de las promesas de Dios, en qué punto del cumplimiento de las promesas estamos cada uno de nosotros. Este es el tiempo final. Este es el tiempo donde las profecías, como dice la palabra del Señor, se acabarán, pero el amor no se acabará. El amor es eterno. El amor es Dios, porque Dios no tiene amor. Dios es amor. Mucha gente dice, no, que Dios tiene amor. En parte,
Pero la palabra de Dios nos dice, Dios es amor. Entonces, si usted anhela tener amor en su corazón, entonces busque, pida el Espíritu Santo. Porque la palabra de Dios también nos dice, ¿cuánto más nos dará el Espíritu Santo a los que lo pidan de Él? Entonces, si nosotros estamos interesados en que Dios nos dé el Espíritu Santo, entonces vamos a hacer como Dios dijo. Busquemos, mire, movamos cielo y tierra con tal de encontrar el Espíritu Santo, de hallar, porque muchas personas dicen, no, pero es que eso es muy difícil, ¿sí? Si lo hacemos nosotros humanamente, pero si Dios lo hace, no es difícil. Para Dios no hay nada imposible, para Dios no hay nada difícil. Dios solamente habla la palabra y además ya Dios pagó eso, ya eso está ya decretado por Dios, ya está listo ya. Solamente nosotros lo que tenemos que aceptarlo, cada uno de nosotros. Lo aceptamos y empezamos a caminar con el Señor, a hacer lo que es agradable delante de Dios. Vamos a entrar de una vez en el tema del día de hoy. Vamos a buscar en nuestras Biblias, en el libro de Génesis, el primer libro de la Biblia, capítulo 2. Vamos a leer algunos versículos allí. Vamos a leer 3 versículos, desde el versículo 15 al 17. Vamos a leer para darle una base bíblica a nuestro tema del día de hoy. Les dije, Génesis capítulo 2, versículo 15, leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Amén. Gloria al Señor. Bueno, vamos a hacer una oración. Lo invitamos a que respalde esta oración que vamos a hacer, a ponernos en las manos del Señor, para que Dios una vez más nos dé su palabra. Bendito Dios, en esta hora, Padre Santo, nos allegamos, Padre bendito, humildemente, Señor, en toda reverencia, Padre Santo, ante tu presencia, Señor, ante tu trono de misericordia, porque no podemos pedir en tu trono de justicia, Señor, porque estaríamos perdidos, Padre. Tu trono de justicia nos hace culpable, Padre Santo, pero tu trono de misericordia nos salva, nos guarda, nos libra, Señor, de toda cosa mala. Ya ese trono de misericordia, ya esa sangre fue derramada, ya esa vida que era exigida en pago por nuestro pecado, ya fue ofrecida ya, Señor. Te damos gracias por eso, Señor, porque tú lo hiciste, Señor. Tú mismo lo hiciste. Tu palabra dice, Señor, que de tal manera tú amaste al mundo, que diste a tu Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Te damos gracias por eso, Señor, por ese regalo inmerecido. Bendito Dios, nos ponemos en tus manos, Padre Santo. Nos ponemos en tus manos para que tú, Señor, hagas conforme a tu voluntad, tu buena voluntad agradable y perfecta. Habla a través de estos labios, Señor. Predica, Señor, tú la palabra. Enseña, exhorta, corrige, Señor. Bendito Dios, nos ponemos en tus manos, Señor. Padre Santo, pongo en tus manos también a cada oyente, Señor. Cristianos y no cristianos, hombres, mujeres, niños, ancianos, todos, Señor, los ponemos en tus manos para que tú les hables a cada uno en su corazón, Señor. Aún, Señor, a los niños en su tierna edad, háblales, Señor, en su corazón para que ellos no caigan en las mentiras del mundo, en el engaño del mundo, para que sean instruidos, Señor, por tu palabra, por ti mismo, por tu Espíritu Santo, para que cuando el diablo, el enemigo, lo quiera, Señor, confundir, lo quiera engañar, ellos ya estén apercibidos y no puedan, no caigan en esa mentira, Señor, en esos engaños del diablo. Gracias, Señor, gracias, te damos gracias porque ya tú lo has hecho, Señor. Ahora cada uno de nosotros
está llamado por ti, Padre, a aceptar eso, a tomarlo, Señor. Gracias, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo, te pedimos todo esto y te damos las gracias. Amén. Vamos a continuar con el tema. Este es el tiempo. Y como subtema, vamos a hablar de algo muy tremendo. Por eso tomamos esta escritura de Génesis 2, desde el versículo 15 al 17. El subtema es: tengan cuidado. Tener cuidado es estar alerta, estar a la expectativa. Cada uno de nosotros está llamado, y más en este tiempo, cuando hay tanto engaño, cuando hay tantas cosas que parecen la verdad. Estamos rodeados de maldad en el mundo. Usted sale a la calle, en el mundo lo que hay es maldad. Está el mundo en la misma condición del tiempo de Noé. Y el Señor dijo: cuando vean los días como los días de Noé, así serán los días de la venida del Hijo del Hombre. Entonces, hoy estamos viendo que es peor. Estos días están peor que los días de Noé. Entonces, debemos andar. No podemos evitar salir a la calle, a trabajar, a estudiar, a hacer nuestras labores, las diligencias que haya que hacer, pero nosotros no debemos mezclarnos con el mundo. Gracias al Señor porque Él siempre nos instruye, Él siempre nos da una palabra, una enseñanza, una corrección, una alerta, nos alerta ante el peligro, nos advierte cuando el enemigo está tratando de engañarnos, porque muchas veces como humanos nos descuidamos y emitimos palabras y decimos cosas que no están de acuerdo a la voluntad de Dios, a la fe, cosas que no están de acuerdo a la fe, porque la fe es en las cosas que nosotros aún no vemos, pero sabemos que están, las creemos y las aceptamos. Entonces, muchas veces hemos dicho: yo creo esto, yo creo en mi sanidad, pero entonces nos preguntan: ¿y cómo sigue? No, bueno, ahí estoy, más o menos, ya estoy mejorando. No, esa no es la respuesta. La respuesta es: gloria a Dios, porque me sanó. Así tengamos el síntoma, así se siente el dolor, así se vea con estos ojos las cosas que el problema, la dificultad, lo que sea que haya, cualquier circunstancia, debemos darle la gloria a Dios. Así todavía esté la cosa ahí. ¿Por qué? Porque Él dijo: echa sobre mí tus cargas y espera en Él, y Él hará. Entonces, echa sobre Jehová tus cargas es entregarle el problema a Dios, entregarle la enfermedad a Dios, entregarle todo lo que nos aflija, entregárselo al Señor. Y cuando hacemos eso, entonces, bueno, tenemos beneficio para con Dios. Tenemos esa buena voluntad delante de Dios. Somos aceptos, agradables a Dios. Por eso dice la Escritura ya en el libro de Primera de Timoteo, que debemos presentarnos a Dios aprobado, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿Por qué? Porque el enemigo, si sabe que usted tiene algo por allá pendiente, el enemigo lo avergüenza, hasta en público. Si usted está hablando el evangelio, predicándole a alguien o testificándole a alguna persona, viene el enemigo y le saca los trapitos al sol. Le dice: ¿qué vas a estar hablando tú de perdón si tú no le hablas a tu vecino? Si tú tuviste un problema con tu compañero de trabajo y no le hablas, son enemigos. Entonces, cada cosa de esa que pueda haber en nuestras vidas, mire, todo eso tenemos que arreglarlo, ¿sabes? Nada puede quedar pendiente, nada puede quedar suelto por allá, una cosa suelta por allá. No, eso nos ata a esta tierra. Debemos estar libres, debemos estar libres de toda culpa, de todo señalamiento, de todo. El Señor nos da ese discernimiento, nos pone ese sentir en nuestro corazón y nos revela
A veces cuando nosotros hemos arreglado todas las cosas y decimos, bueno, ya toda cosa está bajo la sangre, decimos nosotros. Y de repente el Señor nos revela que tenemos algo por allá pendiente. Tú tienes pendiente algo por allá. Y nos ponemos a pensar y vemos que es verdad. Entonces, ¿qué hacemos? Inmediatamente ir a arreglar aquello, porque eso nos estorba en nuestra vida espiritual. Eso es una traba que no nos permite avanzar. Entonces hay que tener cuidado, porque muchas veces si nos descuidamos y no tenemos cuidado de nosotros, de la palabra, de las advertencias de Dios, estamos por allá descuidados pensando en otra cosa, como decimos acá en Venezuela, pensando en pajaritas preñadas. Entonces viene el Señor y nos da una palabra, una advertencia, puede ser por medio de la predicación, puede ser por medio de la alabanza, puede ser por medio de un hermano que nos hable. Infinidad de medios por los cuales el Señor nos puede hablar. Y nosotros tenemos que estar alerta y captar eso. Debemos estar a la expectativa de cuando viene una respuesta de Dios, cuando viene una palabra del Señor para nosotros. Es por eso que tenemos este subtítulo, tengan cuidado. Esa es una palabra de parte del Señor para nosotros. Tengan cuidado, dice el Señor. Estén alerta. No se descuiden. Viene el enemigo. Nosotros somos aquellos guardas que están allá en la torre, alerta. Cuando venga el enemigo, a nosotros avisarle a nuestro pueblo. En este caso sería la iglesia. Estar alerta. El enemigo está acechando. El enemigo quiere meterse. No lo dejemos entrar. Vamos a cerrarle toda puerta. Porque el enemigo muchas veces se mete y se quiere meter en la iglesia y ponernos en enemistad con un hermano, con una hermana, por medio de cualquier cosita, mire, que nosotros pensamos que es insignificante. Y después viene el problema. Después viene se prende esa cosa allí. Y entonces nosotros debemos estar muy alerta con eso. Cuando vemos que el enemigo se está acercando, por eso el Señor nos pone de atalaya. Somos atalaya. Todos estamos llamados a estar pendientes. La atalaya, allá en el puesto, en la garita, como le dicen también, al puesto allá en la torre, alto. La atalaya, el vigilante no se queda dormido. No, ese vigilante está pendiente, ¿sabes? Allá en la antigüedad ponían un vigilante ahí, un atalaya en la torre, en el muro, y lo ponían ahí. Y si ese vigilante no avisaba cuando viniera el enemigo y el enemigo causaba estrago, ese vigilante tenía que responder por todas esas vidas que se perdieran. Así es hoy en día. Hay atalayas que Dios ha puesto para que alerten al pueblo. Y es de parte de Dios. Pero muchas veces el Señor manda la palabra por una predicación, por cualquier parte, manda un hermano, una hermana, un niño, a quien sea lo manda para dar una advertencia, y la gente dice, ya vino con un chisme ya, ¿quién le contaría el chisme? Y no sé qué, y cosas así. No debemos tomar esa actitud, debemos estar pendientes, debemos tener cuidado. Por eso es la palabra, tengan cuidado. No me vean a mí diciéndole a ustedes que tengan cuidado, no. Veamos al Señor, porque para nosotros también es esta palabra, para que nosotros estemos alerta, para que nosotros estemos a la expectativa, teniendo cuidado. Eso le pasó a Eva, por eso tomamos esta escritura. Dios dice que puso al hombre en el huerto del Edén para que lo guardara, y lo labrara y lo guardase, y le dijo que de todo árbol del huerto podía comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no podría comer. O sea, el árbol del conocimiento. Era algo que él no podía hacer. Pero entonces, más adelante, usted sigue leyendo, Dios allí estaba representado Adán y Eva en este hombre, en Adán, porque más adelante
dice la Escritura que el Señor los llamó a Adán. Dice en el capítulo 5 de Génesis, este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo, o sea, en espíritu. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán, el día que fueron creados. Entonces era uno solo, un espíritu, pero eran dos. Estaban allí representados, Adán y Eva, el hombre y la mujer estaban representados allí en espíritu. Pero Dios formó al hombre después, lo formó y después dijo, no, no es bueno que esté solo. Sacó una costilla, lo durmió, le sacó una costilla y hizo a la mujer de allí. Hizo el subproducto, que es la mujer. Entonces, ¿qué pasó? Que más adelante ella, sabiendo el mandamiento de Dios, lo tuvo en poco. O sea, razonó ese mandamiento de Dios que le dijo, el Señor le dijo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás de él. Y no comerás porque el día que de él comiere, ciertamente morirá. No fue tomado en cuenta ese mandamiento, o fue tomado en poco. Hoy en día también las personas son tentadas, los hermanos, todos, mientras estemos en esta carne humana, somos tentados, somos tratados de llevar al error. Eso es lo que dice la Escritura allá en Mateo, el libro de Mateo, capítulo 24, versículo 24. Le dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Imagínense. Entonces el enemigo está tratando de engañar a todos los que puedan, porque el enemigo ya está condenado ya. Ya su sentencia está dada. Los que faltan por enjuiciar es a los ángeles que cayeron en el engaño del diablo. Pero el diablo ya está sentenciado. Entonces, como él sabe que está sentenciado, él está tratando de llevarse todos los que pueda. Es por eso que tenemos que estar pendientes, por eso que tenemos que tener cuidado, porque el enemigo también nos habla al oído. Nosotros, puede decir una dama, no, yo escuché una voz que me dijo que fuera a predicar. Está bien, usted escuchó una voz. Estoy poniéndole un ejemplo. Pero esa voz no fue Dios, esa voz es del diablo, porque Dios no se contradice. O un hermano, un varón dice, yo escuché una voz que me dijo que yo podía hacer cualquier cosa, que yo podía vivir mi vida como cualquier persona, yo podía tomarme mi traguito social, yo podía fumarme mi cigarrito así de vez en cuando, y yo podía de vez en cuando echarle un ojito por allá a la vecina, y cosas así. Yo escuché una voz que me dijo esto y aquello, cosas que contradicen la palabra. No, una mentirita blanca, dicen algunos por allá. Aún llamándose creyentes de la palabra, para beneficiarse o para escudarse o para no perder beneficios y cosas así, meten una mentirita blanca. Eso no es de Dios. Esa voz que usted escuchó que le dijo que podía hacerlo, que ya usted aceptó al Señor Jesucristo como su Salvador y lo engaña diciendo que usted ya tiene el Espíritu Santo, así que usted no se pierde y haga lo que haga. Ese no es Dios. Ese es el diablo que le está diciendo eso. ¿Por qué? Porque si usted tiene el Espíritu Santo en su corazón, vamos a ponerlo ya en un nivel espiritual cerca de Dios, pues bueno, ahí en comunión con Dios y usted está bien con Dios. Pero, y escucha una voz y esa voz no cuadra con Dios, no cuadra con la palabra y usted se pone a prestarle oído a eso, eso quiere decir que usted no tiene el Espíritu Santo. Y si alguna vez lo tuvo, bueno, lo resistió, lo contristó y lo apagó.
Y un creyente, un cristiano con el Espíritu Santo apagado, es como si no tuviera el Espíritu Santo. Y entonces viene el diablo y hace desastre con la persona, porque se dejó engañar y no teniendo el Espíritu Santo, el diablo le dijo que sí lo tenía y le creyó. Como a veces tiene el Espíritu Santo el creyente y el diablo le dice, tú no tienes nada, tú no sirves para nada, tú no eres ningún creyente, tú eres un vagabundo, tú eres esto, tú eres un sinvergüenza, tú es mejor que te vayas para la calle a volver a los vicios, volver otra vez a las cosas de antes. Y la persona le cree que cayó en el engaño. Entonces, ¿cómo sabe una persona si tiene el Espíritu Santo o no? Hay una evidencia. Hay una evidencia de que una persona tiene el Espíritu Santo. ¿Cuál es esa? La vida que vive ya no es la misma. Cuando escucha la palabra de Dios, la acepta. A veces no la entiende, pero igualito la acepta porque es la palabra del Señor y Dios es perfecto. Dios no tiene fallas, Dios no tiene errores. Hay mucha gente que dice que la Biblia se contradice, que la Biblia está equivocada. Eso es falta de revelación. Eso no es de Dios. Si usted recibe revelación de Dios, usted va a entender que la Biblia no tiene falla, no se contradice. Entonces, ¿por qué las personas llegan a esa condición? Porque se dejan engañar del enemigo y se conforman con la religión y se conforman con la denominación y dicen, bueno, yo estoy bien así. Viene otro por allá que lo usa, se deja usar del diablo y le dice cualquier cosa y lo cree. No, bueno, si eso lo dice este fulano que tiene 20, 30, 40, 50 años en la iglesia, los años que tenga, eso no quiere decir que tenga el Espíritu Santo. Lo que quiere decir que tenga el Espíritu Santo es cuando Dios le revela algo para este tiempo y esa persona lo acepta. Ese es el Espíritu Santo. Esa persona tiene el Espíritu Santo porque esa persona lo acepta y lo vive. No solamente lo acepta, porque muchas personas dicen, no, si es verdad, la Biblia es verdad. Y lo predican y todo, pero no lo viven. Como les dije en la introducción, Dios es amor. Y si tenemos a Dios en nuestro corazón, ¿qué va a salir de ahí? No van a salir chismes, no van a salir rencores, no van a salir cosas contrarias a Dios. No, lo que va a salir es amor, porque el amor está ahí. El amor de Dios, dice la Biblia, derramado en tu corazón. ¿Qué va a salir? Cosas buenas, porque el amor de Dios no es injurioso, dice la Biblia. El amor de Dios es perfecto, es eterno. Entonces, cuando aquella persona, Eva, no había todavía, ya era, no era Eva, sino que era Isha, varona. Se puso a prestarle oído a una mentira, era 99% de verdad, pero 1% de mentira. Y el Señor dijo que un poquito de levadura leuda toda la masa. 99% de verdad y 1% de mentira, eso echa a perder todo. Dijo el Espíritu Santo por la boca del apóstol Santiago, el que cumple toda la ley y falla en un punto es culpable de todo. Es como si no fuera hecho nada, imagínense. Como que usted entregue su vida al Señor o entregó su vida al Señor hace muchos años, cuando era joven, y usted tiene muchos años en el Señor, cumpliéndole al Señor, pero después llega y se echa a perder. Empieza a meterse en cosas, en negocios que no son lícitos. Empieza a hacer cosas que a Dios no le agradan. Dios no le va a tomar en cuenta sus años pasados. Empieza la persona a señalar al hermano y a juzgarlo y a condenarlo y a decir que ese no es de Dios, ese es del diablo. Cuidado, porque si el Espíritu Santo está en ese hombre o en esa mujer, entonces usted estará
llamando diablo a Dios, al Espíritu Santo, imagínense. Qué delicado es eso. Eso es blasfemia contra el Espíritu Santo. Atribuirle una obra de Dios al diablo, esa es blasfemia contra el Espíritu Santo. No, vamos más allá, más profundo. No aceptar algo que Dios reveló para este tiempo, Dios lo puede tomar como blasfemia contra el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no ha dejado de revelar cosas. El Espíritu Santo nos lleva a la palabra. Y si creemos todo lo que dice la palabra, es todo, ¿sabes? No podemos salir con un argumento diciendo, no, bueno, eso era en aquel tiempo, cuando los apóstoles, allá en el libro de los Hechos. Ahorita no, estamos en un tiempo moderno. No, Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Y si Él lo hizo allá, en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento lo hizo de nuevo. Y hoy lo sigue haciendo. Y siempre lo hará. Y si no lo hizo allá, y si allá dijo que no, entonces siempre ha sido no. Y hoy va a ser no. Y mañana también va a ser no. Porque Dios es perfecto. Dios no tiene errores. En Dios no hay mudanza ni sombra de variación. Dios no va a decir una cosa ayer y mañana va a decir otra. No. Dios es perfecto. Por eso es que Él es eterno. Por eso es que es todopoderoso. Si Él se arrepiente, si Él dice una cosa hoy y otra mañana, y entonces ayer dijo que la mujer no podía predicar y hoy dice sí, está bien, que vaya a predicar, entonces no es Dios. Si ayer dijo que el que ama al mundo y las cosas del mundo, el amor del Padre no está en Él, y el que ama al mundo se constituye enemigo de Dios, y hoy una persona se hace amigo del mundo, se está constituyendo en enemigo de Dios, es lo mismo, porque Dios no se contradice. No, yo escuché una voz que me dijo que me hiciera, que me mezclara con ellos y que me hiciera uno con ellos. No, eso no es Dios. Yo no lo tengo anotado aquí, pero vino a mi mente ahorita. Jeremías 15. Jeremías, el libro del profeta Jeremías, capítulo 15, versículo 19. Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Entonces, de las cosas malas que hay en el mundo, vamos a darle buen ejemplo, buen testimonio de cristianos para que ellos también se conviertan. No vaya usted a convertirse allá. No, yo voy a beber cerveza con ellos allá para traerlos al Señor. No, yo voy a poner música mundana en la iglesia para atraer a los jóvenes. Esa no es la forma. No, yo voy a ponerme a jugar dominó con aquellos allá y bolas criollas y pool. Y yo me voy a ponerme a hacer igual que ellos para traerlos a Cristo. Eso no es así. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Esa es la palabra del Señor. Dios es perfecto. Dios no se contradice. Por eso es que viene esta palabra de parte de Dios. Tengan cuidado con lo que oyen, tengan cuidado con sus decisiones, porque usted puede escuchar muchas cosas. Usted no puede evitar que los pájaros vuelen sobre su cabeza, pero sí puede evitar que hagan un nido en su cabeza. Eso sí lo puede evitar usted. Entonces usted no puede evitar que vengan malos pensamientos y no puede evitar escuchar cosas, voces, pero lo que sí puede evitar es obedecer a eso. Si usted tiene el Espíritu Santo le va a dar el don de discernimiento para que usted diferencie lo bueno de lo malo. Y más en este tiempo tan peligroso. Vendrán falsos cristos y falsos profetas, falsos ungidos
ungidos con el espíritu correcto, pero la enseñanza es falsa. Y falsos profetas son falsos predicadores, que dicen predicar la verdad, pero no predican toda la verdad. La mezclaron. Entonces, ¿cómo hacemos para captar eso que pareciera verdad? Se acerca mucho a la verdad. 90, yo hace unos momentos dije 99%. Vamos a ponerlo más chiquitico o más chiquitica la mentira. 99,99% de verdad y 0,01 de mentira. Ese 0,01 daña toda la masa, ¿sabes? Ese daña toda su vida espiritual. Si eso entra a su corazón, si usted permite que eso entre, eso va a dañar todo. Su vida va a ir en declive. Su vida va a ir así como aquel hombre de la parábola que contó el Señor, de aquel hombre que iba descendiendo de Jerusalén a Jericó. O sea, iba de la ciudad espiritual, iba descendiendo al mundo, a las cosas del mundo. Así hay muchos hoy en día. Van descendiendo. ¿Por qué? Porque no tuvieron cuidado, porque no estaban alerta, porque no están a la expectativa. Entonces, bueno, no, mira, yo soy un cristiano, tengo muchos años en el evangelio, yo tengo muchos años en el mensaje. Ajá. ¿Y los frutos? El Señor Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Porque un árbol malo no da frutos buenos. Y ni un árbol bueno da frutos malos. No, es por su fruto que se conoce. Entonces, ¿es un cristiano? Ah, bueno, un cristiano tiene que perdonar a su hermano. Es un cristiano, debe ser cordial con su hermano, no sacarle el cuerpo. Debe ser un hermano de verdad, un amigo, porque es hermano, están creyendo lo mismo. No importa si su hermano no cree como usted. Lo importante es que tenga en su corazón ese anhelo de buscar más de Dios. Si ese hermano puede estar congregándose en cualquier iglesia denominacional por ahí, pero tiene un buen corazón, ese hermano es un candidato para recibir el Espíritu Santo. No, que ese no cree igual que yo. No haga eso. Entonces, tome estas palabras de parte de Dios. Tenga cuidado. No vaya a ser que usted apartando a aquel y aquel ese no cuadra. Ese no sirve para eso. ¿Quiénes somos nosotros para decir quién sirve y quién no? Dios no nos llamó a eso. Dios nos llamó fue para que nosotros predicáramos la verdad. Nos llamó para que reflejáramos a Dios. Todos, hombres y mujeres, tenemos que reflejar a Dios. No condenar al hermano, no señalarlo, ni odiarlo, ni tenerlo en poco. Eso sería acepción de persona. Y Dios no hace acepción de persona. En Dios no hay acepción de persona. Entonces debemos tener mucho cuidado, tener cuidado con eso. No vaya a ser que usted esté pensando que está haciendo las cosas bien y está caminando con el Señor y de repente se consigue con que es el diablo que lo está hablando. Al profeta le pasó eso. Él dijo, en una oportunidad estaba haciendo algo que yo pensaba que era Dios que me estaba guiando y era el diablo que me estaba guiando. Porque él también era un humano. Y Dios permitió que pasara eso para nuestra enseñanza, para que quedara para nosotros, para que no nos conformemos, para que no digamos, a mí no me toca ni coquito, no me toca ni coquito, cuidado, mientras estemos en esta carne estamos, mire, a merced de fallar. No le voy a decir, no, que va a pecar, no, si usted tiene la simiente de Dios, usted no peca, porque la simiente de Dios está en usted, está en su corazón, pero falla, podemos fallar.
Entonces, ¿qué hacemos cuando fallamos? El Señor nos contriñe y sentimos esa reprensión en el corazón. ¿Y qué hacemos? Ir a arreglar las cosas. Si le fallamos al hermano o a la hermana, hermano, perdóneme. Si le fallamos a Dios, Señor, perdóneme. Permítame seguir caminando, Señor. Esa debe ser nuestra actitud, una actitud humilde. No, yo no porque no se lo merece, no califica. ¿Quiénes somos nosotros para calificar? Nadie. Nosotros no podemos calificar a nadie, ni descalificar tampoco. Nada. No podemos hacer eso. Entonces, no, que vamos a hacer una orden de la iglesia, de nuestra iglesia. En nuestra iglesia, lo que va a aceptar y lo que no va a aceptar. ¿Qué es eso? Eso no es de Dios. Si una persona viene contrito, con un corazón contrito y humillado, y Dios no lo desprecia, entonces, ¿quiénes somos nosotros para despreciar un corazón contrito y humillado? Una persona que se humille y pida perdón, ¿quiénes somos nosotros para no perdonarlo? Si Dios lo perdona. ¿Quiénes éramos usted y yo antes de conocer al Señor? Peor que eso. Éramos peor que la basura. Pero el Señor nos perdonó eso. Y no solamente nos perdonó, nos justificó. Esos pecados desaparecieron. Eso, mire, como si nunca hubiésemos pecado, quedamos. Es lo que dice la palabra del Señor, allá en el libro de Isaías, capítulo 1, versículo 18. Si tus pecados fueren como la grana, venid luego y estemos a cuenta, dice el Señor. Si tus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Entonces, eso fue lo que ocurrió en nuestra vida. Por eso es que nosotros estamos llamados por Dios a no hacer acepción de personas, a no calificar y descalificar. No, estamos llamados por Dios a tener cuidado de nosotros mismos. Como dijo el Espíritu Santo por la boca del apóstol Pablo, no vaya a ser que, habiéndole predicado a otro, después nosotros vengamos a ser reprobados. Ay, eso sí es feo. Eso sí sería grave, ¿sabes? Que de repente lleguemos allá muy confiados, como aquel hombre que tuvo el sueño, que se había muerto y llegó al cielo y dijo, bueno, aquí estoy yo, el gran evangelista. Y lo buscaron en la lista allí, eso fue un sueño que tuvo este hombre. Lo buscaron en la lista y el hombre no aparecía en la lista. No, usted no aparece aquí. Pero bueno, ¿y cómo hago? Bueno, apelé allá al trono, al juicio del trono blanco. Ah, bueno, voy para allá. Entonces, mire, ¿qué pasó? No, yo soy el gran evangelista. Yo gané muchas almas para Cristo y yo hice esto y aquello y no aparezco en la lista. Y entonces le dijeron, bueno, ¿alguna vez usted robó? Se puso a hacer memoria. Sí, robé. ¿Alguna vez mintió? Sí, mentí. ¿Alguna vez codició algo ajeno? Pensando. Sí, codicié algo ajeno. Y cuando iba, dijo, listo, ya estoy condenado para el infierno, dijo. Cuando ya iba a ser sentenciado, se apareció uno. Adivinen quién es. El Señor Jesucristo se apareció ahí. Pongan todo eso a mi cuenta. Eso fue lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Nuestros pecados los llevó ahí. Nuestras culpas, nuestras enfermedades, todo problema, todo fue llevado ahí. Entonces ahora nosotros tenemos que estar pendientes, estar alerta, tener cuidado, estar a la expectativa, no descuidarnos. Tenemos que, como mucha gente dice, no, hay que tener malicia. No, malicia no es estar alerta, ni estar a la expectativa, ni estar pendiente, ni tener cuidado. Ellos lo dicen con ese significado, pero no, malicia, el significado de malicia es pensar el mal antes de hacerlo. Y eso no es de Dios,
eso es del diablo. Una persona que maquine lo malo que va a hacer. Voy a hacer esto, voy a matar a aquel, lo voy a hablar mal de aquel, voy a matarlo, porque eso es matarlo. Mata la buena influencia que tenga aquella persona, hablando mal. Y que una persona use un cajón de esto, un púlpito, para hacer eso no es de Dios. Entonces, por eso es que tenemos que estar alerta. Viene esas cosas, esa tentación y esa insinuación. Nosotros tenemos que desechar eso porque tenemos que captar de una vez que eso no es de Dios, eso es del diablo. Entonces, cosas muy parecidas a la verdad, pero no son verdad, están mezcladas. Eso es lo que hace la religión, eso es lo que hace la tradición, eso es lo que hace la denominación, mezcla la palabra de Dios con sus tradiciones, como dijo el Señor Jesús. ¿Y qué pasó? El Señor Jesús dijo, la invalidan. Hoy en día hay mucho de eso. Hay más de 3.000 denominaciones, religiones, tradiciones, cosas mezcladas con la palabra. Pero Dios no acepta mezcla. No, Dios es puro. La palabra de Dios es pura. La palabra de Dios es limpia. Es escudo a los que en Él esperan, dice la palabra del Señor. Entonces, nosotros tenemos que estar muy alerta con eso, a la expectativa. Porque no es que va a venir el diablo, un ser ahí, un bicho negro ahí con cachos y una cola y un tridente. No, el diablo no es así. El diablo se presenta bien vestido, bien perfumado, con una Biblia y dice, yo también soy cristiano. Pero mezcla la palabra y entonces eso mezclado no sirve. Nos dice la palabra del Señor en el libro de Judas. Dice, porque algunos hombres, libro de Judas, versículo 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, no es que dicen Dios no existe, no, le dicen no, sí es verdad, Dios existe, pero no hay que ser tan fanático. Dios existe, pero Dios está en las riquezas del mundo. Mira todas estas propiedades que tengo. Mira todo esto que me dio Dios. Tengo dinero, tengo una mega iglesia, tengo vehículos, tengo propiedades, tengo esto y aquello. Eso no es la evidencia de que Dios respalde a alguien, ¿no? Dice, convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Entonces, ¿qué hace? ¿Por qué la convierten en libertinaje? Porque la mezclan con el mundo, la mezclan con sus interpretaciones, la mezclan con distintas clases de cosas y la tuercen. Entonces dice, no, yo tengo un estatus en el mensaje. Tengo tantos años predicando el mensaje y creyendo el mensaje y así que yo puedo hacer esto. Nadie está autorizado a torcer la palabra. No. Dice en el libro de Apocalipsis, capítulo 22, versículo 18. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y vamos a ver cuáles son las cosas, las plagas que están escritas en este libro. No son las plagas que el Señor mandó para Egipto. Las 10 plagas que el Señor mandó para Egipto para libertar a sus hijos, el pueblo de Israel de allá, de la esclavitud. No, es todas. En la Biblia están escritas muchas plagas, todas esas están destinadas al que le añada a las palabras de este libro.
este libro de la profecía, este libro santo, que tiene que permanecer como está. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, o sea, que alguno diga, eso era antes, los días de los milagros pasaron, eso era antes allá, cuando los apóstoles, eso va en contra de la palabra decir eso, porque dijo el Señor en el libro de Malaquías, he aquí yo os envío a Elías, al profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Este versículo ha sido muy, o es muy nombrado por los creyentes de este mensaje, el mensaje de la hora. Pero mire lo que sigue. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Entonces, ¿por qué Dios da esa advertencia que puede herir la tierra con maldición? Porque Él sabía que cuando él hiciera esta obra de hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, o sea, nosotros los hijos, a volver otra vez a hacer las obras que hicieron los hermanos o nuestros padres, vamos a decirlo así, cuando Dios fundó la iglesia allá en Pentecostés. Después de ahí empezaron ellos a hacer obras. Entonces, nuestro corazón tiene que volver allá. Nosotros tenemos que creer eso y hacerlo, vivirlo. No decir, eso pasó, ese es el pasado. No. Si decimos que eso era allá y que hoy no, estamos quebrantando la palabra. ¿Y qué dice? Si alguno quitare las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. ¿Cuáles cosas? Las promesas. Dios va a quitar su parte. O sea, las promesas no se harán efectivas para esas personas que dicen, como decía el profeta en sus días, los días de los milagros pasaron. Hoy en día no lo dicen con esas mismas palabras, pero dicen, eso era ya. Ese era ya cuando los apóstoles. Entonces allá cuando los apóstoles se murieron, el Espíritu Santo se murió, según ellos. No. El Espíritu Santo está vivo hoy todavía, porque el Espíritu Santo es Jesucristo. Él resucitó y hoy sigue vivo y da testimonio de que está vivo. Y da testimonio de lo que le estamos hablando aquí. Da testimonio. Eso se ve. Y si usted no lo ha visto, es hora de que se ponga a orar para que Dios le permita ver. Dígale, Señor, como dijo el profeta Eliseo, Señor, permite que este hombre vea al criado de él, a Giesi. Permítele que vea. ¿Y qué pasó? El Señor le abrió, le quitó el velo y el hombre vio. ¿Qué vio? Carros de fuego y gente de caballo, ángeles. Ahí sí tuvo confianza. Entonces hoy en día, si usted no ha visto a Dios, dígale, Señor, permíteme verlo. Permíteme, yo quiero verlo, Señor, a usted. Y Dios se lo va a mostrar. Le voy a contar un testimonio personal. Yo le decía, aquí siempre en el tabernáculo, el Señor decía, yo estoy aquí, mi ángel está ahí, está a tu lado. Y yo un día le dije, Señor, yo quiero ver ese ángel. Si usted no me lo muestra, Señor, de todas maneras yo lo creo, Señor, que Él está ahí. Pero a mí me gustaría verlo. Pues déjeme decirle que el Señor me lo mostró en un sueño. Lo vi. Vi al ángel parado ahí en la plataforma, con sus manos así. Estaba ahí parado, así serio. Lo vi y le di gracias al Señor. Señor, gracias porque usted me lo mostró. ¿Por qué? Porque de todas maneras yo lo creía. Ahora creo, ahora todavía creo. Y si Él no me lo fuera mostrado, de todas maneras, yo le dije a Él, yo de todas maneras lo creo, Señor. Y hay veces que el Señor habla cosas y nosotros no las entendemos. Pero Dios no nos llama a nosotros a que entendamos las cosas. Porque
un hombre, una persona, cualquier persona que sea, con el Espíritu Santo, puede ser que no entienda algunas cosas, pero Dios se las revela. Ese hombre tiene que buscar a Dios en profundidad. Esa persona tiene que buscar a Dios en profundidad, sea un niño, sea una mujer, sea un anciano, sea quien sea. Tiene que buscar a Dios en profundidad y preguntarle, Señor, explícame esto, que no lo entiendo. ¿Qué hace el Señor? Se lo revela. Así de fácil. Porque para Dios no hay nada imposible. Entonces, ¿qué hace Dios? De repente la persona dice, ahora sí entiendo. Tanto que había leído yo esta escritura. Yo vi cualquier escritura de la Biblia, tanto que la había leído. Y yo decía, no, está bien, muy bonita, la Biblia es muy bonita, tiene muchas historias bonitas, pero hasta ahí. Pero cuando Dios nos revela la palabra, entonces vemos que la Biblia cobra vida, se hace vida. Pero ¿dónde se hace vida? En nosotros, en usted y en mí. Se hace vida. Ahora ya no es un libro, no, ahora es la vida nuestra. Ahora es nuestra vida reflejando eso. Pero ¿quién hizo eso? Dios. Porque la letra sola mata, dice la Biblia. La letra mata, pero el espíritu la vivifica, le da vida. El espíritu le hace una obra que la persona ahora ya no ve las cosas. Ya no las ve en el mismo ángulo. Pero porque ya no las ve igual, porque antes estaba afuera. Antes no tenía cuidado de nada. Antes andaba así para adelante. No estaba alerta, no estaba a la expectativa. Pero ahora que Dios lo trajo de las tinieblas, lo sacó de las tinieblas a su luz admirable, ahora de aquí para allá lo ve diferente. Porque está viéndolo con la luz. La linterna está alumbrando hacia allá. Y lo ve claro. Antes no lo veía claro, porque lo veía al contrario. La luz en los ojos encandila, no deja ver bien. No deja ver bien. Uno no ve claramente, porque la luz lo ciega. Ese es cuando una persona es un religioso y dice, yo soy cristiano, pero la luz lo ciega. Viene un mandamiento de Dios, viene una palabra de Dios, viene una revelación de Dios para este tiempo y está encandilado con la luz de Dios. Dice, eso no es así, porque no la ve. Pero si esa luz se refleja para allá, entonces él empieza a ver las cosas diferentes. Ahora ve al hermano de otra forma, ahora ve a Dios ahí en ese hermano. Y cuando el hermano o la hermana o quien sea viene a pedirle perdón, si lo recibe con los brazos abiertos y le dice, ven mi hermano, ya yo te había perdonado ya. Ahora no es solamente un perdón, ahora es justificación. Porque como Dios nos justificó a nosotros y ahora es Dios en nosotros, ahora Dios justifica a través de nosotros y liberta a través de nosotros. Eso no fue lo que le dijeron al Señor Jesús. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? No sabían que ahí estaba Dios. ¿Y qué dicen? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Y no saben que en ese hermano, en esa hermana, está Dios. Y que puede perdonar pecados. Y Dios dio la evidencia para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad de perdonar pecados. A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. ¿Qué está pasando hoy en día? Como le mandó a decir el Señor Jesús a Juan el Bautista. Los ciegos ven, los cojos andan, a los pobres predicadores el evangelio. No los evangelios del mundo. Los ciegos ven, los que antes no veían el pecado. Dios les abrió tanto los ojos que se dieron cuenta de que estaban en el pecado y se retiraron de ahí. Se salieron del pecado. Dios los limpió. Los cojos andan.
aquellos que andaban caminando supuestamente con Dios, pero andaban era cojeando, haciendo cosas que no debían. Dios les alumbró el camino y arreglaron su vida. Ya dejaron las cosas malas. A los pobres es predicado el evangelio, el que dijo el Señor Jesús, el evangelio de Jesucristo, porque él dijo en la escritura de Mateo capítulo 24, versículo 14, y será predicado este evangelio del reino por testimonio a todas las naciones. ¿Cuál es ese evangelio? El evangelio de Jesucristo. El evangelio que es predicado por testimonio, no solo en palabras, como dijo también el Señor por la boca del apóstol Pablo. Yo no vine a ustedes con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Este evangelio se predica por testimonio, por obra, por fe, por que Dios se vea. No solamente en palabra, sino con demostración del Espíritu y de poder. Entonces, vemos allá los hermanos del libro de los Hechos haciendo las obras de Dios, haciendo lo que Jesús hizo. Pero ese era nuestro ejemplo. Y pasaron las edades y cada edad iba pensando que era para ellos. Ese era el fin, que ya venía el fin, que ellos no iban a morir, que iban a ser transformados. No, pero cuando pasaron 6 edades y llegó la séptima, empezó el Señor a hacer la obra. Empezó a hacer la obra para que la gente se dieran cuenta de que estaba ya en el tiempo del fin. No era que iba a venir algún día el tiempo del fin, no, que ya estaba el tiempo del fin. Entonces, el Señor quiere que tengamos cuidado de eso. Que no vaya a ser que nos pongamos a hacer cosas pensando que le estamos haciendo un servicio a Dios y no le estamos haciendo el servicio a Dios. Estamos haciendo el servicio al contrario y nadie quiere eso, ¿no? Todos quieren servirle a Dios. Entonces, si usted quiere servirle a Dios, hágalo perfecto. Hágalo como Dios dice. Deje sus conceptos humanos a un lado, sus argumentos a un lado. Todo lo que sea contrario a la palabra, hágalo a los lados. Camine en el centro. No, porque en los lados lo que está es la cuneta. El que cae en la cuneta, bueno, ahí se queda. Pero el que camina en el centro, ese permanece. El que se mantiene en Dios, el Señor dijo, sin mí nada podéis hacer. Entonces, para estar con Él, tenemos que caminar por donde Él dice que caminemos. Y no caminar por donde Él diga que no caminemos. Entonces, más claro no puede ser Dios. Ya queda de parte nuestra. Si le obedecemos a Dios o no le obedecemos. Si le hacemos caso a toda cosa que escuche en nuestros oídos o nuestro corazón, supuestamente, porque el enemigo trabaja aquí en la mente. Usted escucha una voz, pero no con este oído. La escuchas aquí, en el espíritu, pero tiene que discernir de quién es esa voz. Acuérdese lo que dijo el Señor. En aquel tiempo me van a decir, ¿cuál tiempo? Este tiempo. Me van a decir, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos milagros, hicimos esto y aquello, predicamos el evangelio, y predicamos el mensaje, hicimos muchas cosas. Y el Señor dijo, yo le protestaré, no los conozco, apártense de mí, hacedores de maldad. Entonces, el Señor tiene el control de todo, el Señor no se pierde, no. El Señor dijo, dice la escritura de Judas, versículo 5, mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Entonces el Señor saca a cualquier persona del mundo, pero igualito se puede perder.
lo principal, el hombre y la mujer no tienen que conformarse a la religión, a la comodidad, a si estoy bien, se sientan en la silla de la predestinación, en la silla del conformismo y dicen yo estoy bien así. No, hay algo más allá. Usted está llamado a recibir el Espíritu Santo, porque si no tiene el Espíritu Santo, entonces usted no puede ser perfeccionado. Y si no es perfeccionado por Dios, Dios ha constituido un ministerio con 5 oficios para que perfeccione a los santos, dice la Biblia. Para perfección de los santos, para la obra del ministerio. Entonces, si usted no tiene el Espíritu Santo, no puede ser perfeccionado. Y si no es perfeccionado, no puede ser transformado. Y si no es transformado, entonces no es arrebatado, no es raptado. Cuando el Señor diga sube acá, usted no va a subir, porque no recibió el Espíritu Santo, porque usted se conformó. No, busque eso, busque en oración, como el consejo que dio el profeta, ore, como si se estuviera muriendo, imagínese. Ore más, como si se estuviera muriendo. Una persona que se está muriendo, mire, se desespera. Así tenemos que estar nosotros en este tiempo, desesperados, pero desesperados en Dios, buscando el Espíritu Santo, buscando más de Dios, buscando el crecimiento espiritual, buscando la prosperidad espiritual, no la prosperidad material. Eso viene por añadidura. Eso el Señor lo da. Pero usted tiene que buscar, estamos llamados por Dios a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. A buscar primeramente, a estar alerta, a estar a la expectativa, a tener mucho cuidado con las tentaciones, con las insinuaciones del diablo, con los dardos de fuego, con todas esas cosas. Dios nos ha dado armas para que nos defendamos, pero también nos ha dado la espada para que cortemos para allí y para acá. Esa espada de 2 filos corta a los demás, pero también nos corta a nosotros. Entonces tenemos el equipaje completo. Dios nos equipó. Entonces no hay excusa para una persona decir, yo no sabía. No, me agarraron de sorpresa. Y cualquier cosa que pueda inventar. No vaya a ser que se ponga usted a aliarse con un réprobo, así como le pasó a Josafat, que se alió con Acab, un réprobo. Y no lo mataron de milagro, pues, porque andaba vestido de rey, pero el astuto de Acab se vistió de como cualquier otro, se disfrazó, para que no lo reconocieran. Y cuando no lo encontraron, llegó uno molesto porque no lo había encontrado, uno de los enemigos, tiró una flecha hacia la aventura. Y el Espíritu Santo dirigió esa flecha y se le metió por aquí, por el coselete. Porque tenía su armadura aquí en el pecho y por la espalda, pero aquí tenía como una costura, por ahí se le metió. Entonces, ¿por qué? Porque Dios no puede ser burlado. Ya había una profecía que decía que acá iba a morir y que los perros iban a lamer su sangre. ¿Y qué pasó? Pasó eso que Dios dijo. Entonces, hoy en día Dios nos está diciendo, tengan cuidado para que no se vayan a los lados, para que se mantengan en el centro, caminen por donde Dios les diga. Cuando Dios les diga, dele derecho, dele derecho. Cuando Dios le diga, cruce aquí, a la derecha, cruce a la derecha. Cuando le diga, cruce a la izquierda, cruce a la izquierda. Cuando le diga, detente, deténgase, no siga caminando, porque Dios conoce el peligro. Dios conoce el futuro, nosotros no conocemos el futuro, Dios sí lo conoce. Entonces, Dios quiere que cada uno de nosotros estemos prevenidos, que tengamos el Espíritu Santo para poder discernir lo que parece verdad y se parece mucho a la verdad, porque Dios le dijo a Adán y a Eva, pueden comer de todo árbol del huerto, pero no del que está en medio del huerto. Llegó la serpiente ungida por el diablo y le dijo,
Ah, Dios te dijo que no podías comer de ningún árbol. ¿Se fijan cómo torció la cosa? Hoy en día dicen, no, Dios dijo que debemos perdonar a nuestro hermano, pero hay que discernir. Dios no dijo eso. Dios dijo, perdónalo. Y ya. No se ponga a escucharse usted mismo, a escuchar a otro, a escuchar otra voz. No, escuche la voz de Dios. Y ahí no habrá problema. Hemos llegado al final. Vamos a hacer una oración para ponernos en las manos del Señor nuevamente. Y si usted ha tomado decisión por el Señor en el día de hoy, levante sus manos ahí donde está. Si usted ha tomado decisión de hoy en adelante, tener cuidado con toda voz que oiga, discernirla, a ver quién es el que le está hablando. Entonces vamos a ponernos en las manos del Señor, que sea el Señor el que nos proteja de eso. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, en esta hora, porque tú tienes control de todo, Señor. Tú no has perdido el control, Señor. Tú no has perdido tu palabra, Señor, es limpia, Señor. Tu palabra es santa. Tu palabra permanece siempre pura, Señor. Nosotros no estamos llamados a mezclarla con nada, Señor, sino que estamos llamados a discernir, Señor, entre lo bueno y lo malo, entre lo bueno y lo que parece bueno. Tenemos que discernir eso, Señor. Te damos gracias porque tu Espíritu Santo, Señor, es el que lo hace a través de nosotros, Señor. Tu Espíritu Santo en nosotros nos lleva a la verdad, Señor, a tu palabra. Gracias, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo, ponemos en tus manos, Señor, a estos amigos y hermanos que están oyendo este servicio, Padre. Háblales en sus corazones, Señor. Sigue obrando, Señor. Sigue obrando en cada corazón que escuchó estas palabras, Señor, y que puedan llegar a una decisión, Señor, que puedan tomar una decisión de servirte, Señor, de todo corazón, de dejar la religiosidad, de dejar toda cosa que hayan encontrado en el camino, Señor, y que te sigan a ti, Señor. Tú eres el camino, Señor. Gracias, Padre. En el nombre del Señor Jesucristo, una vez más nos ponemos en tus manos para la gloria y honra de tu santo nombre. Amén. Bueno, están invitados para mañana a otro servicio donde va a estar uno de mis hermanos hablándole la palabra del Señor, amonestándole y exhortándole a que busquen más de Dios. Dios les bendiga. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una superraza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.